Así es, ahora díselo con tus propias palabras. Él está en este lugar. Oh, Rabasara Bashandara. Así es. Aleluya. Muévete en este lugar. Oh, Rabasara Bashandara. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo siga fluyendo sobre tu vida. Cuando el Espíritu Santo viene hay libertad. Cuando el Espíritu Santo desciende hay sanidad. Cuando el Espíritu Santo viene, redarguye corazones. Cuando el Espíritu Santo está, establece su paz. Muchas gracias te damos por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en cada persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas, puede tomar su lugar. Qué rico es alabar al Señor. Sean todos bienvenidos a su casa Torre Fuerte. Le invitamos a que tome su lugar. Estoy contento de verle. Me da mucho gusto verles, chicos, chicas, familia, a cada uno de ustedes. Y hoy quiero compartirles un mensaje que tiene que ver con lo que estaba pasando hace un rato, que es el mover del Espíritu Santo. Y a veces nos hemos preguntado, ¿por qué ya no escucho la voz de Dios? ¿Por qué cuando está la adoración yo ya no siento nada? ¿Por qué me presento a las reuniones domingo tras domingo, pero pareciere que todo es una rutina? Y en estos días, meditando en casa, yo le decía al Señor, ¿por qué la gente se ha hecho esas preguntas? ¿Y por qué la gente en determinado momento siente que la presencia de Dios se apartó de ellos? Y hoy vamos a ver algunos puntos muy importantes. Yo quiero que tú le preguntes al que está a tu lado, ¿has dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Sí la ha dejado de escuchar? Y yo quiero decirle que a veces nos hemos acostumbrado a ya no escuchar su voz. Y yo le decía, Señor, a veces creemos que te oímos, pero realmente a veces son nuestros propios pensamientos los que oímos, pero no te oímos a ti. Gracias. Gracias, hermano. Y hoy quiero hablarte un poco acerca de un ejemplo que nos muestra la Biblia, donde dice que durante 400 años Dios guardó silencio con el pueblo de Israel y ya no habló.
No dudo que le ha de haber hablado a 2 o 3 o 4, a varias personas. Pero de manera general el pueblo de Israel ya no escuchó la voz a través de los profetas ni a través del sacerdote. Durante esos 400 años, cada año ellos iban de diferentes partes del mundo a Jerusalén, llevaban sus ofrendas, llevaban lo mejor, pero Dios guardó silencio durante 400 años, porque el pueblo había vivido en una costumbre, en una rutina y en una indiferencia. Habían hecho de su pecado algo tan normal y algo tan natural. Habían hecho de sus debilidades algo tan clásico para su vida que no se daban cuenta que el pecado es abominación y apesta. Y cuando apesta, la presencia de Dios se va separando. Y durante esos 400 años, el Señor guardó silencio. Pero en el libro de Isaías nos habla acerca de un personaje que iba a romper con ese silencio y que iba a permitir tener una relación nueva con Dios. Este personaje no era un príncipe, era hijo de un sacerdote, de un levita. Este personaje, desde muy temprana edad, se fue a buscar a Dios al desierto. Este personaje no vestía a la moda. Este personaje siempre que hablaba para exhortar, hablaba para hacer ciertas recomendaciones. Y lo más seguro es que no le caía bien a la gente. Hoy te quiero hablar de un mensaje que preparó el camino para el Señor Jesús y de un mensaje que tú y yo no debemos de olvidar para que el Espíritu Santo siga vigente en nuestras vidas. En el libro de Lucas capítulo 3, versículo 7. En Lucas capítulo 3, versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense qué palabra tan fuerte y tan tremenda, oh generación de víboras. Es como si tú ahorita le dijeras al que está a tu lado: eres una víbora. El otro, ¿qué te va a contestar? No, pues la víbora eres tú. Pero estas eran las palabras que había en la boca de este varón. Y quiero compartirte 3 puntos muy importantes que el Señor quiere que nosotros tengamos presentes. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hay una palabra con la que quiero comenzar esta enseñanza. ¿Por qué el profeta Juan el Bautista le llamaba víboras? ¿Por qué la gente se acercaba y quería ser bautizada? ¿Por qué la gente se acercaba y quería recibir una bendición? Y Juan les decía víboras, porque Juan veía que la gente se acercaba para recibir una bendición, pero lo que había en su mente, lo que había en sus sentidos y lo que había en su corazón era algo amargo. Por eso es que él les decía: ¿de qué les sirve que vengan y se bauticen? ¿De qué les sirve que vengan y yo les hable de la palabra, si en su corazón y en su mente siguen reproduciendo lo mismo? Y ahí está la palabra más importante en el versículo 8.
Haced pues frutos dignos ¿de qué? Arrepentimiento. Y aquí está la palabra. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de qué tenía que hacer la gente. ¿Sabe? La gente buscaba a Dios por una costumbre. La gente cada año hacía una fiesta como las que se siguen haciendo en Jerusalén. La mayoría de las personas podía viajar de diferentes lados y no faltar a esa fiesta anual. Pero después de esa fiesta anual, la vida de las personas era la misma. Los hombres golpeando a las mujeres, corriéndolas, regresando, yendo y viniendo. Las familias llevando una doble vida y una doble moral. Y esperando que al próximo año se ofrecieran sacrificios. Pero la vida del pueblo de Israel en ese tiempo no distaba nada de las demás ciudades que estaban en ese tiempo. Los mismos pecados hacía. Lo único que marcaba la diferencia era en que los demás tenían imágenes y ellos no tenían una imagen, pero también tenían una como tal, un templo donde lloraban, pero no se arrepentían. Por eso es que el apóstol, el profeta Juan el Bautista les decía: víboras, si ustedes vinieran con una condición de reconocer qué es lo que está fallando dentro de ustedes, les decía, entonces Dios cambiaría sus vidas. Más adelante se presentan 3 ejemplos donde la gente le dice qué es necesario para ser salvo y para tener una buena relación con Dios. En el versículo 10, porque yo sé que tal vez tú te preguntes, ¿qué se necesita para ser salvo y qué se necesita para que la presencia del Espíritu Santo siga no solamente en un tiempo de adoración? Fíjate, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y tal vez tú digas: la adoración ya terminó y después, ¿qué voy a hacer? Porque no solamente voy a experimentar la adoración y no solamente voy a experimentar la presencia del Espíritu Santo en la adoración. Y tal vez nosotros el día de hoy estemos como la gente que estaba cerca del Jordán y la gente le decía: ¿qué haremos? Y fíjense cómo le respondió Juan el Bautista: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. ¿Sabe? Hay una gran necesidad allá afuera. Y a veces nosotros solamente nos estamos apapachando, confortando, consolando, dando palmaditas, ánimo, sigue adelante. Y no nos percatamos que hay mucha gente que tiene necesidad de recibir la misma oportunidad de misericordia que tú y yo tenemos. La misma. Y cuando dice dar una túnica o dar de comer, tiene que ver con ser un buen prójimo. ¿Cuántos son buenos prójimos? Tratamos. Pero cuando yo leía esto, yo le decía: ¿qué es ser buen prójimo? Decirle: buenos días vecino, buenas tardes vecino, buenas noches vecino. Y si me sobró comida, regalársela. ¿Eso es ser un buen vecino? ¿Ese es ser un buen prójimo? Que si yo tengo una ropita más o menos decente, seminueva, y ya no me queda porque di el botonazo, y se la voy a regalar y hasta la voy a poner en una bolsita nueva para que vea que están 2, 3. Tampoco. Y entonces, cuando yo estaba leyendo esta parte, yo le decía: Señor, ¿a qué se refiere con dar de comer y a qué se refiere con una túnica? No se refiere al saludo.
sino se refiere a la palabra de salvación que tú y yo le tenemos que compartir a los que están con nosotros. La palabra de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo le tenemos que compartir a las personas a las que todos los días les vemos y posiblemente ni siquiera sepan que somos cristianos. Todos los días les vemos. Vas al gym y conoces a todos, pero ellos no saben que tú eres cristiano. Vas a la escuela y todos te conocen, o tú quieres conocer a todos, pero ellos no saben que hay una palabra de bendición que puede salir de su boca si tú quisieras abrirla. Y sabes, esto es lo que les estaba diciendo Juan el Bautista. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tendríamos que haber hecho desde el día que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hablar de las misericordias de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Puedes regalarle un pozolito, sí. Puedes regalarle una queca, sí. Puedes regalarle una torta, sí. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero si el mensaje no está implícito, déjame decirte que lo único que tú estás dando son solamente dádivas. Pero si tú has tomado la decisión de ver a un niño de la calle y regalarle una tortita y regalarle un refresco, siéntate con él, tómate 2 minutos y dile: ¿quién le regaló la torta y el refresco? No fuiste tú. ¿Quién fue? Después en el versículo 12, ¿cree que hay gente necesitada? En estos días que estuve enfermo, no voy a decir poco, enfermo, y tuvimos que ir al hospital. Y entramos al área de urgencias. Cuando yo me senté, yo dije: yo creo que soy el más sano, Señor. Y a veces no entendemos por qué Dios nos permite llegar a ciertos lugares. Pero me llamaba la atención un hombre que se revolcaba del dolor que tenía. No sé qué situación tendría en el estómago. Estaba hasta el frente. Después llegó una señora ya grande en silla de ruedas con un tanque de oxígeno a grito abierto. A grito abierto. Y yo levantando mis manos, mi esposa ahí también. Lo único que hicimos: Señor, pues si no nos van a atender, vinimos a orar por ellos. Porque la verdad que en relación a toda la gente que estaba ahí, pues era el más sano. Era el más sano. Y ya le digo, después de orar, le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Mejor ya vamos. Ellos sí tienen necesidad de médico. Conmigo, yo ya sé que el Señor lo está haciendo. Voltea a ver al que está a tu lado. Dile: tú eres mi prójimo. Al terminar la reunión, te voy a invitar a comer. ¿Verdad? Porque ya no terminó la frase, ¿verdad? Hubiera seguido con la frase. Ok. Ya le sacamos por lo menos una sonrisa. En el versículo 12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Toda la gente dice: ¿qué haremos? Y fíjese cómo le contesta Juan el Bautista: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y esto tiene que ser con no robar y no explotar. No robar y no explotar. Si tú eres un empleado y piensas que te están pagando poco, no robes. Si tú eres un patrón y piensas que tus empleados no trabajan, pues mejor
decirles bye bye, pero tenías que aprender a tomar decisiones. Nosotros como hijos de Dios, cuando comenzamos a leer la Biblia, siempre nos va a hablar de cosas prácticas. Y cuando yo leía esto, no exijáis más de lo que os está ordenado. A veces el pueblo mexicano nos hemos acostumbrado a las jornadas de trabajo largas y mal pagadas. Y eso ha generado que el pueblo mexicano utilice una frase común. Ellos hacen como que me pagan y yo hago como que, y yo hago como que trabajo. Incorrecto. Incorrecto. Tú y yo no podemos hacer eso. ¿De cuánto es tu jornada de trabajo? Pregúntale al que está a tu lado. ¿8 horas? ¿9 horas? ¿12 horas? ¿14 horas? Yo no sé. Pero sabes, si tú quieres ser bendecido y ver la presencia del Espíritu Santo, cuando trabajes, desquita las horas, porque Dios te va a bendecir. Y no seas como esas personas que van a una jornada laboral de 8 y trabajan 3 y las demás se la pasan en el baño, caminando, platicando, preguntando y haciendo 1000 cosas menos lo que se tiene que hacer. ¿Sabe? En esos detalles tan prácticos nosotros podemos ver, así como esa persona le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Dar testimonio de quién está conmigo. Yo en el trabajo, yo soy de las personas que me organizo y tengo mi planeación de lo que voy a dar en clase. Y a mí como me incomoda cuando me llaman a juntas, o como cuando ya terminó una junta y hay un compañero que se quiere poner a platicar. Y yo le digo, me van a disculpar, pero si quieren continuar conversando, nos vemos a la salida, porque yo tengo una jornada que cumplir. Esa tiene que ser una característica de cada uno de nosotros, y no ser el grueso de la población que se jacta de ir a trabajar y solamente fue a pasear a la empresa, a la bodega, al taller a donde estuvo. Y cuando viene el supervisor o viene el patrón o viene el jefe, en ese momento se pone bien activo y hasta silbar de que está trabajando. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo eres en tu trabajo? Y te voy a compartir otra cosa. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. ¿Qué será una extorsión? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué es una extorsión? ¿O cuántos caemos en las extorsiones? ¿Cuántos de ustedes ya verificaron su auto? ¿Y cuántos pagaron el brinco? Si usted pagó el brinco, usted está haciendo algo incorrecto. ¿Cuántos tienen diablitos en los medidores? ¿Cuántos se colgaron del poste de la luz y compraron 20 metritos de cable para que hubiera alumbrado en su casa? Todo ese tipo de cosas es una extorsión. Y a veces decimos, ay pastor, es que usted no sabe. No sé qué. ¿Sí me explico?
todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos pagan el agua? ¿Cuántos pagan el predio? ¿Cuántos andan de casa en casa rentando porque se acabó el plazo que te dio la pobre persona que desde hace 4 meses le estás diciendo que le vas a pagar la renta? Y en un descuido en el de que la persona dueña del departamento, la casa se salió, pides una mudanza y te cambias y quedaste a deberle 4 o 5 meses. Eso tú no puedes hacer. Tú no puedes estar cambiándote de casa. Tú no puedes estar evitando todo ese tipo de circunstancias por falta de compromiso y responsabilidad. Eso es un robo, eso es una extorsión. Se acercó una persona a decirme: oiga, ¿usted qué me recomienda? Y yo le dije: ¿qué le recomiendo de qué? Mire, a la persona que me alquila la vivienda le debo 6 meses, pero la verdad, ni agua tengo. La verdad, ni luz tengo. Y me empezó a decir muchas cosas, servicios que no tenía. Y yo creo que lo más correcto es que me vaya y no pague la renta. Y yo le dije: yo creo que lo correcto es que usted pague la renta y después usted se vaya, porque desde el principio, cuando uno va a rentar, uno ve si la vivienda tiene servicios. Y aquí no es culpa del que le rentó, sino de usted. ¿Está entendiendo cómo a veces estas extorsiones, estos robos nos pueden llevar a limitar? Ni calumnies. ¿Cuántos hablamos los unos de los otros? ¿Cuántos hablan de las personas que están cerca de usted? Y si habláramos cosas buenas, el problema es que la mayoría hablamos cosas malas. Y entonces cuando nosotros comenzamos a hablar cosas malas, empezamos a pensar cosas que no son lógicas ni son correctas. Y te comparto el último punto: y contentaos con vuestro salario. ¿Cuántos de ustedes están contentos con el salario que tienen? ¿Cuántos están en desacuerdo? Trabaje más. Pero ¿sabe algo que he visto? Que la mayoría de las personas que entre más quieren y más se afanan, tienen más compromisos. Y entre más compromisos tienen, el dinero menos les rinde. Así que yo he aprendido algo. No es trabajar más, sino encomendar mi vida y mi trabajo a Dios para que yo disfrute de Él. La mayoría de la gente vive para el trabajo. Sale de su casa a las 6 de la mañana y llega a su casa a las 10 de la noche. El fin de semana, en 1 minuto está llena su cartera. Pero en menos de 1 minuto ya no tiene nada porque todo lo pagó. Todo lo dio a los pagos y a los pendientes que tiene. ¿Por qué? Porque no encomienda a Jehová su vida y su trabajo. Diga conmigo: tengo que encomendar a Dios mi vida y mi trabajo. Y ahora tal vez tú digas: ¿qué tiene que ver con ayudar al prójimo, con no robar? ¿Qué tiene que ver con la extorsión? ¿Qué tiene que ver con mi salario? 2 palabras con las que te voy a resumir. Arrepiéntete de las cosas que estás haciendo mal y deja de quejarte a Dios por lo que estás pasando. Arrepiéntete de las cosas que sabes que están operando mal en tu vida, en tu mente y en tu corazón,
y deja de quejarte por lo que tú estás viviendo. Cuando el profeta Juan el Bautista, parafraseando las frases como la que yo te estoy diciendo, ¿qué tienen que hacer? ¿Arrepentirse de qué? De lo que sabes que estás haciendo mal. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de quejarse. Porque cuando la gente deja de quejarse, viene algo bien bonito para ustedes. Cierro con esto. En Hechos capítulo 2, versículo 37. Y aquí hay otra porción donde Pedro y Juan estaban compartiendo y la gente le dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos y qué tenemos que hacer para ser bendecidos? Aquí te cierro con esto, este es otro pasaje. Pero lo mismo estaba sucediendo, la gente le pregunta, la gente nos dice a nosotros, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo y qué tengo que hacer para ser bendecido? Y hoy quiero decirles lo que Juan el Bautista y lo que Pedro le compartió a la gente en ese tiempo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Mientras no haya arrepentimiento y dejemos la queja, déjame decirte que el Espíritu Santo no va a poderte hablar. Y tú vas a seguir viniendo a las reuniones del martes, del miércoles, del lunes, del domingo y de toda la semana. Pero aquí podemos ver algo muy importante. Donde hay arrepentimiento hay perdón y salvación. Y donde tú dejas la queja, se establece la misericordia. Y donde se establece la misericordia, la gracia del Espíritu está contigo. Hoy yo quiero decirte que podremos trabajar, pero el trabajo es efímero. En un abrir y cerrar de ojos se quita o puedes dejar de ir a trabajar. En verdad, la comida la puedes disfrutar y en un abrir y cerrar de ojos no tienes ya apetito. La familia puede estar contigo, pero en un abrir y cerrar de ojos ya no están si tú estás enfermo porque se fue al trabajo, porque se fue a la escuela o porque fue al mandado. Y nos preocupamos del trabajo, de la escuela, de la familia, de los recursos. Pero ¿cuántos se han ocupado en pensar que ya no escuchan la voz de Dios? ¿Y por qué ya no se escucha la voz de Dios? ¿Y por qué ya no se percibe la presencia del Espíritu de Dios? Porque nos hemos apartado. Porque seguimos haciendo las mismas cosas que la demás gente. Lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. No hay absolutamente nada diferente. Pero cuando yo leía esta parte, y yo quiero que lo lea. ¿Qué cita le di? Hechos. Quiero que se ponga de pie, por favor. Y con esto vamos a ir cerrando. Al oír esto, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, reflexionemos esto. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De confiar en mis fuerzas? ¿De confiar en mi capacidad? ¿De confiar en mi trabajo? ¿De confiar en mi oficio? ¿De confiar en mi intelecto? ¿De qué? Todo eso es efímero. En un abrir
y cerrar de ojos, se puede ir. Seguimos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Cuántos se quieren arrepentir? ¿Y cuántos quieren pedir perdón por las debilidades que llevan un nombre, pecado, y que a veces nosotros las encubrimos y le ponemos un moñito y a veces le decimos debilidad, error, falla, sin querer queriendo? Pero la Biblia da un nombre específico: pecado. ¿Qué más dice? ¿Cuántos quieren recibir el don del Espíritu Santo y cuántos quieren que el Señor les hable? Lo que ustedes hoy sintieron en la adoración es lo que el Espíritu Santo quiere que usted sienta en su casa, en el trabajo y en todo tiempo. Pero ¿sabe por qué no lo sentimos? Por ese pequeño detalle, porque no hay arrepentimiento, porque está presente la queja y porque más vale seguir con el pecado, no pasa nada. Pero el Señor dice: donde hay arrepentimiento y donde dejan la queja, el Espíritu Santo vendrá y os bendecirá. Cierren sus ojos. Padre Santo, en esta hermosa tarde, así como al profeta Juan el Bautista la gente le decía: ¿qué haremos para ser salvos y ser bendecidos? Juan el Bautista les dijo: arrepiéntanse. Estando en un mover del Espíritu Santo, Pedro y Juan, la gente les dijo: ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse. Escudriñen su corazón, escudriñen su vida, porque la vida la podemos perder en un segundo. Hoy muchos todavía piensan en ir a pecar en la tarde, al rato, en la noche, y el próximo domingo me arrepiento. Pero si ya no hubiera un próximo domingo, ¿a dónde iría tu alma? Si no hubiera un próximo domingo o una próxima reunión o una próxima oportunidad, ¿a dónde irá tu alma? Por eso Juan el Bautista y Pedro les decía: ¿cuál es el mensaje más grande? Y la gente le decía: ¿qué haremos? Arrepiéntanse del orgullo, de la debilidad, de la mentira, de lo que has practicado y sigues justificando. El mayor error del pueblo cristiano es saber que hay un pecado y tú lo justificas. Pero el día que esa persona la reconoce y le dice: sí, Señor, te he fallado, pero nunca más volveré a cometer ese error, comienza un arrepentimiento. Pero cuando la gente le dice: ¿qué? Pero hay otros peores, eso es solamente una emoción. Pequé, pero hay otros que hacen cosas mayores. Eso se llama justificación. Y hoy el mensaje es un mensaje práctico. ¿Quieres ser salvo? Arrepiéntete. Familias danzando y cantando.